tema de las provincias también existen. El día de ayer, lunes, comenzó las fiestas de Pesaj para la comunidad judía del mundo. En esta fecha se conmemora la liberación de los judíos allá lejos y hace tiempo, que estaban esclavos en Egipto y pudieron liberarse. Sobre el tema tenemos un mensaje, una historia que nos narra el rabino de Corrientes, Moshe Waxer, y le voy a dar lectura. El 15 de Nisan. Nisan es el calendario judío. Este año 22 de abril hay que hablar de la narración de Pesaj y que a través de su simbología nos consideramos en cada generación como si hubiéramos salido de Egipto, de la esclavitud a la libertad. El libro que se utiliza en las cenas festivas, lunes y martes, es la Agadá, la narración. Es el libro de cabecera, que es el libro que se utiliza durante la festividad de Pesaj, en la cual se conmemora la liberación del pueblo judío de la esclavitud en Egipto. Tiene un importante protagonismo durante la cena de Pesaj, conocida como Seider, en la cual se lee el relato del éxodo de Egipto. Se cumplen las tradiciones y rituales establecidas por los rabinos. La Agadá es el libro, incluye la historia del éxodo, canciones y bendiciones, así como una guía detallada de los pasos a seguir durante el Seider. También contiene reflexiones sobre la importancia de la libertad y de la redención, así como enseñanzas sobre la centralidad de recordar el pasado y transmitir la historia a las generaciones futuras. Es una característica muy valiosas, en tanto herramienta importante para conectar a los judíos del mundo con su historia y sus raíces culturales. Esto nos dice el rabino de Corrientes, Moshe Waxer, y que la fecha, como nunca en años anteriores, ha tenido una repercusión en el mundo no judío. Amigos católicos, el Rotary Club, el Escol, amigos del Escol Corrientes, nos han hecho llegar sus salutaciones para el tema. Y digamos, también el pesar, todos hablan de la esclavitud, de salir de la esclavitud de Egipto. El pueblo judío es un pueblo que ama la libertad, que ama la paz, pero como bien dijo en algún momento Golda Meir, es muy difícil hablar de paz con aquellos que vienen a matarte. Recordábamos en programas anteriores, y tiene que quedar claro ante la gente, ante todo el pueblo argentino y del mundo, que cómo empezaron estos últimos incidentes en Israel y el mundo árabe. Irán, precisamente, porque todo el mundo árabe nos está pretendiendo que volvamos a lo que estábamos el pueblo judío en Egipto, a la esclavitud. Empezó fíjense ustedes, con el secuestro por parte de Hamas, una organización terrorista financiada por Irán, que entró a una colonia judía en el Negev, en el desierto de Negev, donde hoy día se está plantando, se está cosechando granos. Lo que era un desierto se está convirtiendo en un vergel por parte de las colonias judías, donde hay inmigrantes de todo el mundo. Hay muchos argentinos que se fueron a vivir otra vez la tradición judía directamente en Israel. Entraron estos terroristas y secuestraron a más de 200 mujeres, niños, hombres, ancianos, y se los llevaron a la parte de lo que era Palestina y que está en manos de esta organización terrorista Hamas. ¿Por qué? ¿Es forma de hacer una guerra ir y secuestrar gente inocente, civiles inocentes? Yo creo que eso mereció el repudio de todo el mundo. Y ahora hay muchos países árabes que están queriendo desprenderse de esta situación. También hay otras informaciones que nos hablan de que Irán actuó en esta ocasión porque entre Israel y Arabia Saudita se estaba por firmar un acuerdo de cooperación científica
entre ambos países. Ahora hemos visto que en Arabia Saudita ha caído una lluvia torrencial y que se inunda todo, porque eso era desierto, o es desierto, y las ciudades no están preparadas para recibir cataratas de agua. Pero volvamos al tema principal. Las fuerzas israelíes han conseguido rescatar a algunos de esos civiles que estuvieron secuestrados. Y casualmente, cuando estuvo el presidente de la Nación Argentina, Javier Milei, en Israel, coincidió con la liberación de dos argentinos que estaban secuestrados en una edificio de departamentos en el territorio manejado por Hamás. Entonces, volvamos al principio. El pueblo judío, yo soy del pueblo judío, mis padres son judíos. Los hijos de mi primer matrimonio con Graciela Solari, que en paz descanse, mis 3 hijos varones son circuncisos, como lo soy yo. Y es decir, yo 2 veces me casé con damas de la religión católica y no tenemos ningún inconveniente. Nos amábamos con Graciela y nos amamos ahora con mi esposa Emma Farisano. Todo esto me trae alegría porque como repito, amigos del Rotary Club, del Skoll Club, de distintas facciones y todos de religión católica o no judías por lo menos, y sin embargo merecemos la consideración del pueblo argentino. Mucho hemos colaborado los que somos judíos en el desarrollo y el bienestar de nuestra querida República Argentina, donde la Constitución y las instituciones respetan la libertad de cultos. Vamos a un corte. Tarjeta Joven. La tarjeta del banco pensada para vos, para apoyarte en cada paso. Pedila en www.bancodecorrientes.com.ar. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. Estamos con el doctor Jorge Simonetti. No es nuevo nuestro programa, lo seguimos sus artículos en el diario Litoral, también en comlitoral.com, en el cual analiza distintos aspectos de la realidad nacional. El último domingo publicó un artículo ¿Por qué Milei mantiene su popularidad? Es importante ver la visión que tiene el doctor Simonetti sobre este tema de por qué mantiene Milei su popularidad. Bienvenido, Jorge, una vez más con nosotros. Gracias, Toto, por invitarme. ¿Por qué no le explicas a la audiencia cómo desarrollaste, por qué crees vos de que mantiene su popularidad Milei? Yo hago una diferencia, Toto, primero en por qué fue electo Milei y por qué a más de 4 meses de su gestión y sin que la misma, digamos, haya mostrado lo que llamamos los brotes verdes o resultados positivos para la pequeña economía de la gente, sin embargo mantiene su grado de popularidad y de adhesión, más o menos en el 50%, casi cercano a por qué fue electo.
En su oportunidad fue electo porque la gente quería cambiar, digamos, ¿no? Estaba en contra de la élite política y de los políticos que hasta el momento los rigieron. Y Milei se presentaba como un cambio. El cambio se dividió en dos opciones electorales, una fue el PRO, con Bullrich, y otra Milei. Y la gente prefirió el cambio más disruptivo, más, digamos, más fuerte. ¿Creyeron en la sierra? Claro, en la motosierra, más fuerte, un cambio paradigmático. En la segunda vuelta, obviamente, que todos se unieron ese electorado y resultó un triunfo de Milei por el 56% de los votos. Ahora, ¿por qué a 4 meses y pico de su gestión mantiene ese nivel de popularidad cuando, a decir verdad, en el bolsillo de la gente común de todos los días, esto no se ve reflejado? En el bolsillo del empleado, en el bolsillo del cuentapropista, sobre todo en el bolsillo de los jubilados. Y yo creo que ahí entra, digamos, a jugar un elemento importante que no es tenido en cuenta en general por la política tradicional. La política tradicional se maneja con otros aspectos, digamos, yo hablo del hombre de traje, de saco y corbata, que da discursos, que tiene un verbo refinado, conocimientos técnicos quizás muy específicos y concretos, pero que está en la radio, está en la televisión o está en los discursos, en las tribunas. Pero hoy hay un mundo paralelo, que es el mundo paralelo que creó Milei con su candidatura y que hoy se prorroga. Fíjate vos que Milei gasta su tiempo, la mitad del tiempo en tuitear, digamos, en postear, en hacer posteos y reposteos, la mitad de su tiempo. Que es una forma de comunicarse hoy muy importante. Que hoy la forma de comunicar sobre todo a esa masa de gente que tiene como adeptos. Sí. Entonces esa masa no lee diarios, mira poca televisión, de hecho los jóvenes hoy miran muy poca televisión. Y se manejan a través de las redes sociales. Y de las redes sociales tienen miles y miles de grabaciones de TikTok, de todo lo que fuere, digamos, ese tipo de aplicaciones, y por allí se informan. Y esa es la especialidad que hoy tiene el gobierno. Y entonces allí es donde, en ese mundo paralelo que la política tradicional no ha entendido, no ha comprendido, ni tiene un antídoto para eso, ahí es donde mantiene su popularidad, la nueva forma de comunicación política. ¿Vos crees que el léxico que usa muchas veces Milei cuando dice que le pone apodo a la prensa y demás, y cuando dice con fuerza carajo, yo creo que eso le cae bien a la gente en general, porque, digamos, el discurso que podemos dar nosotros tal vez no usamos esas expresiones, pero a la gente le gusta porque es el vocabulario común entre los grupos, sobre todo de jóvenes. ¿Vos creés que eso le trae gente o es un factor? Esa es una característica de Javier Milei, pero no creo que eso sea el meollo de su popularidad, porque es su forma de expresarse. Sí. A muchos les choca, a mí relativamente, su forma de expresión. Lo que no me gusta son las descalificaciones personales, digamos que los periodistas. Exacto, las descalificaciones personales. Pero la forma de expresión, bueno, no es propia de un presidente, pero es la característica de Javier Milei. Acá lo que impacta aún más es un poco la siembra permanente que hace sobre el desprecio a las instituciones. Y en eso va también el tema de la dieta de los senadores. Nosotros vivimos teóricamente, entre comillas, en una república, en una democracia y en una república, donde los poderes están divididos, ¿no? Donde debe haber una prensa libre, donde deben haber 3 poderes que se manejan independientemente,
pero que esas son las instituciones, pero cada vez son más devaluadas ante la opinión pública. Primero porque ya han venido, la política misma, con su propia actuación, se ha ido devaluando, digamos, estas instituciones, y después porque la base de sustentación de Milei, de su política, es el desequilibrar a las instituciones comunes y actuar él como una especie de salvador, un mago que tiene la solución. Y bueno, creo que allí está un poco, y es lo que la gente en este momento penetra en la gente, porque yo te voy a decir verdad, y analizando muchos periodos de la historia, la gente después del proceso militar quería una democracia, y por eso vino Alfonsín con un discurso democrático. Pero cuando la cosa empieza a andar mal, cuando se ve descalabro, cuando se ve, digamos, falta de orden y qué sé yo, la gente prefiere a un autócrata y no al debate republicano que hace mucho ruido. Eso sumado a la mala gestión que han hecho sobre todo los senadores en cuanto a esto de la dieta, no sé si ya entramos en ese tema y lo comento. Por supuesto. Yo no sé cuánto debe ganar un legislador. No sabría decirte, más que fulano, más que mengano, más. Lo que sí sé es que el legislador nacional, sobre todo el nacional y el provincial también, debe ser un trabajo a tiempo completo. Porque lo exige el trabajo que tiene que hacer, tiene que ser de tiempo completo. Entonces, sé también que debe ganar una remuneración que le permita vivir, así es, digamos, dignamente, sin excesos, obviamente, que le permita vivir dignamente. Esto es lo que gana y esto es lo que le permite. Si no, si hacemos de otra manera, diríamos que la política es para ricos, ¿no? Para aquellos que pueden vivir sin el sueldo de legislador. Pero ¿qué pasa? Como avergonzadamente, los senadores, en lugar de hacer a cara descubierta y a la luz del día, diciendo este es el salario que consideramos que debemos ganar, y así votamos, y dar sus discursos, sus fundamentos y lo que fuere, lo hicieron de manera tan torpe, tan subrepticia, tan bajo la mesa. Tú has sido legislador, Toto, vos también. Yo también he sido legislador. Y esa engañifa, ese mecanismo burdo de tratar en 1 minuto y medio un tema importante sin que en la carátula del expediente diga a qué se refiere, sin que nadie levante la mano para pedir alguna aclaración, algo, sin ningún comentario. Se hagan 2 votaciones en 1 minuto y medio, una para tratar sobre tabla y la otra para aprobar el aumento. Está significando que es tramposa esa sesión, es una trampa. Y eso se sabe y se va a saber, seguro que se va a saber, como se supo y se armó el escándalo. Y eso es lo que trae el desprestigio de la clase política, y en particular identificada con la clase política del Poder Legislativo. A pesar de que hay muchos legisladores que trabajan y trabajan con conciencia, bien. Y ese es desprestigio de la institución, es lamentable, pero es así. Y yo no creo que allí esté solamente instalada la, digamos, la, entre comillas, corrupción en cuanto a estas cuestiones. No te olvides que en febrero Milei firmó un decreto aumentándose el sueldo. Que después, porque la legisladora de Unión por la Patria, una diputada, no me acuerdo el nombre, haya descubierto el decreto, una legisladora de Unión por la Patria, exacto, peronista, haya descubierto y publicitado el decreto, ¿qué hizo Milei? Cortó el hilo por lo más delgado, lo echó al funcionario administrativo que confeccionó el decreto, pero él nada, él que firmó nada, como si hubiera firmado algo que no supiera. Eso también es un acting, como se llama, digamos, ¿no? Es decir, no lo exime a él de sus obligaciones de haberse incrementado el sueldo más allá, que lo puede merecer y muy bien, porque el presidente, yo creo en una democracia, en una república con los estamentos como corresponden, que estén bien ubicados los estamentos, digamos,
Si uno lee las redes sociales, dice, los legisladores no deben actuar de manera ad honorem, o deben ganar unos pocos pesos menos que cualquiera. Eso es un error. Yo creo que no es así, o si no iríamos a lo que vos señalabas hace un momento, que hay que tener legisladores ricos. Totalmente, solamente los ricos van a poder legislar. Ahora, yo quiero señalar que tanto vos como yo, por eso nos presentamos ante la opinión pública continuamente, hemos sido legisladores de tiempo completo. Totalmente. Y abandonamos, y a algunos nos fue muy mal en lo que veníamos haciendo en la parte privada, pero tomamos la decisión de hacer las cosas para las cuales fuimos electos o designados, ¿no es cierto? Sí, bien, señores. Vamos a un pequeño corte y continuamos. ¿Cómo no? Tarjeta Joven. La tarjeta del banco pensada para vos, para apoyarte en cada paso. Pedila en www.bancodecorrientes.com.ar. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. El doctor Simonetti nos hacía referencia a los sueldos de los legisladores y también del presidente. El diario La Nación del día sábado 20 nos da una impresión, hacer una comparación. El presidente, el salario bruto de Milei era de 4.068.738. Con la suba postergada, y a eso se refería recién el doctor Simonetti, digamos, la suma hubiera sido de 6.025.025, es decir, más de 2 millones de pesos, casi el 50%. Después analiza 3.767, la presidenta también, que se anuló el decreto aumentando el sueldo, que dejó de ser 5.500 con el aumento a pasar 3.700. Y así sigue analizando el diario de La Nación los distintos sueldos, y llega a la conclusión que el senador nacional gana 4.000, ganaría con la sanción que se hizo en forma secreta o digamos, o que nos hizo ver al presidente, al senador Lustó, presidente de la Unión Cívica Radical, tímidamente levantando la mano como diciendo yo no tengo nada que ver, pero lo tengo. Dice así: el senador nacional, con el aumento otorgado, la dieta mensual de un senador se eleva a 4.300 pesos, además de sumar un aguinaldo. Yo no tenía conocimiento que no cobraban aguinaldo los senadores nacionales, y el diputado nacional gana hoy día entre 1,4 y 1,9 millones de pesos, y ya están pidiendo también los diputados nacionales este aumento. Pero bien decía el doctor Simonetti, adhiero a esas manifestaciones por nuestras experiencias personales, que para tomar el cargo, la decisión de asumir un cargo legislativo, hay que hacerlo para dedicarse a él. Y lamentablemente hay muchos legisladores en la nación, en la provincia, que lo toman como una dádiva y no se ocupan de las cosas. Un agregadito de ese punto, sí. Toto. Lo que hay que hacer acá es blanquear todo. Nadie sabe lo que gana fulano, mengano, perengano, un senador, el presidente, todo. Y todo tiene un sentido, como te dije yo, de jerarquía y digamos de estructuración de un escalafón que tiene que tener una república. Entonces, lo que hay que hacer es una ley general de sueldos.
una ley general de sueldos y tomar los distintos estamentos, digamos, y establecer el sueldo que se considere necesario y que debe ser debatido de cara a la ciudadanía. Se considera que nadie puede ganar más que el presidente, perfecto. De allí, bueno, el senador puede ganar tanto, el diputado tanto, el concejal, el director de rentas tanto, el ministro propiedad. tanto, todo. Establecer muy claramente. Y hacer además, como estamos en épocas difíciles y de crisis, hacer que el reajuste de esos saberes que se fijen se hagan en el mismo momento y con el mismo sistema con que se hacen a los jubilados. Entonces todos saben, señor, este ciudadano, este senador, este diputado, este concejal, este ministro gana esto y va a tener el aumento con la misma fecha y con el mismo porcentaje del aumento que tienen los jubilados. Entonces blanqueamos a todos. Así es, llama la atención, por ejemplo, cuando se publica que la expresidenta y vicepresidenta Cristina Kirchner cobra de jubilaciones por un motivo y otro 17 millones de pesos mensuales, cuando las jubilaciones mínimas son, todo está vinculado a los aportes y a la función que cada uno desplegó en 500, 600, 700 mil pesos, cosa que hoy día no alcanza para nada, ¿no? Sí. Bien, ¿cómo ves el tema? Con esto quiero conocer tu opinión. Esta marcha universitaria que afecta, digamos, al presupuesto universitario, es una queja por el presupuesto universitario. ¿Cómo lo ves? Yo veo como un gran llamado de atención al gobierno y creo también que se trata para mí de una mala praxis del gobierno el tratamiento del presupuesto de las universidades, que forma parte de un problema mayor. El gobierno asumió sin saber que iba a ganar, sin conocer previamente o con mucha antelación de que iba a ganar. Entonces no formó los equipos necesarios, dictó las leyes, leyes ómnibus, estableciendo ajustes, estableciendo el déficit cero, pero de una manera muy global y muy general. Hay quien dice que se hizo un ajuste a los hachazos. En el caso de la universidad, no dijo, digamos, no estableció un estudio del complejo de la universidad pública, del presupuesto de la universidad pública, dijo, bueno, esto sacamos, esto no corresponde, esto corresponde menos, esto corresponde más, este es el sueldo que va a tener el profesor universitario, digamos, no hizo el análisis del presupuesto y dijo, bueno, esto es lo que va a hacer, aún recortado. Lo que hizo es directamente prorrogar el presupuesto de 2023 sin actualización. ¿Qué significa eso? Que perdieron el 200% del monto presupuestario. El 200%, entonces este presupuesto va a alcanzar hasta abril. O sea, no soluciona el problema de fondo que es la racionalización y el reajuste que tiene que haber en la universidad pública, pero le someten a un recorte presupuestario que no sabemos cómo va a terminar esto, qué va a pasar. Indudablemente que hay que auditar todos los presupuestos del orden nacional y provincial también, y ver en qué se invierte o cómo se invierte en cada universidad el presupuesto que se asigna, para no llegar a los límites que bien plantea el doctor Simonetti, de que pasar a forma, digamos, intempestiva el presupuesto de un año a otro año sin analizar, a ponerse a ver este rubro no va o algo que nosotros hemos predicado desde acá, el tema del estudio de los extranjeros, porque se vende en Colombia o en otros países, vaya a estudiar a la Argentina, que es gratuito, y le venden un paquete que incluye el pasaje, la estadía y la universidad gratuita, lo que no está en todo el mundo. Entonces habría que haber alguna reglamentación. Esos son temas de debate, Toto, y de regulación, por supuesto, obviamente. Que tiene que analizarse y dónde. En el Poder Legislativo, para que se adopte una legislación clara, como bien decía el doctor Simonetti. ¿Qué opinás vos de la proliferación de universidades que hay, donde en provincia de Buenos Aires debe haber
3 o 4 universidades, y así, universidad en Tucumán, universidad en La Rioja, ¿no es un poco atentar contra la calidad de la enseñanza? Porque uno piensa que hay tantos profesores en el país para poder atender tantas cátedras, creo que son más de 20 o 30 universidades en este momento. Tiene dos aspectos. Durante el tiempo kirchnerista se crearon universidades por razones estrictamente políticas. Dentro de eso las universidades de la Madre de Plaza de Mayo, que no veo yo el sentido ni el porqué de una universidad de una entidad de este tipo. Así como esas se crearon también universidades en las distintas lugares, por ejemplo de la provincia de Buenos Aires o de otros lugares, respondiendo a necesidades políticas del momento, y son universidades altamente politizadas, y politizadas para un lado, en este caso es para el lado del kirchnerismo. Eso ha hecho obviamente que esta política universitaria haya tenido, digamos, un sentido absolutamente politizado, partidizado diría yo, partidizado, un sentido absolutamente partidizado, con todas las consecuencias que eso trae, con la enseñanza sesgada hacia una digamos, un partido, con la falta de preparación de los profesores que puedan enseñar en esas universidades, y obviamente los problemas presupuestarios que genera, digamos, el crear demasiadas estructuras que después hay que sostenerlas, ¿no? Así que es un problema complejo. Y es un problema donde realmente había que meter la tijera, pero estudiada. Pero analizada. Analizada, exactamente. Bien. Yo voy a cerrar este capítulo haciendo referencia a mi historia personal. Yo me recibí de abogado a los 20 años en 1953. En 1954 hice el servicio militar obligatorio, y en esos momentos estaba la Escuela de Derecho en Corrientes, eran dependientes de la Universidad del Litoral. Recibo un llamado del rector, o el que estaba a cargo de la facultad de la Escuela de Derecho, con 54 años, que tenía uniforme de militar, todavía de soldado, y me ofrece, que quería reunirse conmigo, me ofrece una cátedra en la facultad. ¿Se imaginan el gusto de tener a los 22 años o 21, 22 años una cátedra? Por supuesto que acepté, analizando qué es lo que me ofrecía. Bueno, cuando nos estamos despidiendo, el señor que venía acompañado con otra persona, dándonos la mano prácticamente, me dice, mire doctor, va a tener que afiliarse al Partido Justicialista. Y voy a lo que señalaba Simonetti recién, que toda esta cantidad de universidades responden a un sentido también político. Eso no quiere decir que esté en contra de que se creen universidades, pero no en forma arbitraria. La cuestión es que le digo, no, mire, yo tengo otra ideología, yo soy demócrata progresista, pienso en Lisandro de la Torre y demás, no estoy de acuerdo. Y bueno, lamento mucho, pero no, pese a lo hablado, no lo vamos a poder designar. Es decir, que para ser profesor universitario, más que saber si estabas en condiciones, tenías que ser afiliado al Partido Justicialista. Bien. Sí. Yo lo último que quería, Toto, decirte es que ese es un saludo al pueblo judío, sobre todo por estas celebraciones del Pesach, donde termina donde se produce, digamos, el fin de la esclavitud del pueblo judío en Egipto, que es un acontecimiento histórico muy celebrado por la comunidad. Y a su vez abogar por la paz, por la justicia y por la paz. En estos momentos tan dramáticos de guerra, de agresiones, de luchas en un lugar tan caliente como es el Medio Oriente, abogo por la paz para los judíos, para los otros pueblos que están involucrados también en estas contiendas, que significa abogar por la paz mundial y abogar por la paz para el ser humano, que existe para vivir en confraternidad con sus hermanos y no en guerra. Bien, muchas gracias, porque yo, como decía en mi editorial,
Yo soy judío. Bien, gracias y vamos a un corte y ya tenemos a nuestro invitado, Alberto Medina Méndez. Tarjeta Joven. La tarjeta del banco pensada para vos, para apoyarte en cada paso. Pedila en www.bancodecorrientes.com.ar. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. Estamos con Alberto Medina Méndez, presidente del Club de la Libertad. El Club de la Libertad es el que trajo al presidente Milei a dar una charla o presentarse acá en Corrientes ante un auditorio completamente lleno. Es decir, que tuvo una recepción Milei muy amplia, promovida precisamente por el Club de la Libertad. Alberto ha publicado un artículo, La sobreactuación y la educación pública en el diario Litoral del domingo. Y hoy martes se hace una marcha sobre el presupuesto de la universidad y demás. Por eso lo invitamos, aparte ya estuvo otras veces en nuestro programa, a conversar sobre esto. Bienvenido y gracias por tu presencia, Alberto. Gracias, doctor Gunigi, por la invitación. Bien, ¿cómo ves este tema de la marcha, la educación, lo que se quiere el gobierno auditar? Las cuentas y hay una resistencia, parece, por los rectores y demás sobre el tema. Creo que hay una gran mezcla en este tema, ¿no? La educación pública tiene una especie de halo intocable en esta idea de que las universidades son autónomas, son autárquicas, tienen independencia para fijar sus propios gobiernos, tienen obviamente autonomía presupuestaria, pero por supuesto están dentro del presupuesto nacional y el presupuesto nacional le asigna partida. Habrá que recordar que el gobierno anterior fue el que efectivamente paralizó los incrementos en los presupuestos universitarios, cosa que se extendió durante este gobierno y que ahora hubo una especie de recomposición del 70%, seguramente escasa para todavía la inflación que tiene Argentina, y a partir de ahí empezó una discusión. Claro, es una discusión que tiene muchas connotaciones político-partidarias, ¿no? Porque en la Universidad Pública Argentina hay sectores vinculados muchos de ellos al radicalismo, que gobiernan, digamos, la universidad hace muchísimos años, usted conoce la historia tanto o más que yo, sí, y que sienten de alguna manera un ataque casi corporativo y salen a defenderse corporativamente. Cuando la CGT se suma a la marcha, cuando se suman a la marcha los movimientos de izquierda, se contamina la discusión y pasa a ser una discusión más político-partidaria de oposición al gobierno que una discusión sobre la universidad. Pero también por otro lado está esta cuestión de la auditoría sobre la universidad, ¿no? Porque esta idea de que la universidad está inmaculada no la pone exenta de ser revisado su presupuesto, en qué gastan, cómo gastan. Sobre todo que manejan dineros públicos, los cuales todos aportamos. Exacto, exacto. Y además un tema muy sensible en Argentina, porque somos todos defensores de la educación pública en el sentido positivo de la palabra, no en el sentido de la opacidad de los presupuestos, de la poca transparencia, de meter a los amigotes, de bancar viajes y convertirse en una agencia de turismo. A lo correligionario. Y usted contaba alguna anécdota con cierta discrecionalidad de quién entra y quién no entra. La universidad no está exenta de las mezquindades de la política, ¿no? Es decir, tengo una cátedra, tengo un espacio y ahí entran mis amigos nomás y el concurso no es muy transparente. Te digo, la universidad no tiene un halo privilegiado sobre el resto de la vida comunidad que tiene un país como el nuestro, donde hay lamentablemente mucha corrupción, mucha arbitrariedad, y creo que si uno quiere discutir en serio la universidad pública, sin chicana, bueno, hay que primero revisar lo que hay, ¿sí?
O sea, la auditoría es absolutamente imprescindible. Segundo, hay que transparentar. Le pedimos a la política que transparente. Bueno, la universidad también tiene que transparentar. Claro. ¿Sí? La autonomía universitaria se refiere al desarrollo de la cátedra de las universidades y demás, pero no digamos, no tienen un presupuesto propio, es decir, que producen lo que gastan. Sino ahí es donde el Estado Nacional tiene todo el derecho de querer auditar dónde van los fondos y qué se hace con el dinero. ¿No? Usted que es fanático de la ley del acceso a la información pública, bueno, las universidades no tienen por qué estar exentas. Si yo como ciudadano me presento en una universidad, en el mostrador de una universidad, y quiero saber cuánto gana el rector, los decanos, a quién contrataron, con quién hacen las compras, debería poder acceder como debería poder acceder a lo mismo en una provincia o en un municipio, ¿no? En otra posición. Ahora, se está en estos momentos, digamos, creando partidos políticos o agrupaciones que todas apoyando, digamos, a Milei como presidente, pero hay disidencias, hay partidos, el Partido Libertario por un lado, Karina Milei está trabajando por el partido que lleva el nombre de La Libertad Avanza, ¿no? Así es. Libertad Avanza, bien, pero ese es un tema ajeno al Club de la Libertad, la parte política, porque ahí tenemos, según entiendo y creo que es así, gente que no se le pregunta si están con Milei o no están con Milei. Bien, eso es positivo. Ahora, cuando se habla de la educación común y demás, parece que se olvida que la ley de la educación común de la 1420, es decir, que tiene alguna antigüedad, ¿no es cierto? Porque estamos hablando hoy día de leyes 29.000, 30.000, número 30.000 o 29.000. Entonces, creo de que utilizar a los estudiantes creyendo en una actividad que tiene su color político neto, porque hacer una huelga o hacer una marcha es querer tomar una posición política que no corresponde. Bien. O apropiarse por ahí, doctor, del concepto de educación pública, ¿no? Pareciera que en la Argentina hay como propietarios de la educación pública, como que la sociedad tiene dueños que asignó a ese espacio y el resto no tenemos nada que decir ni opinar. Y ahí lo que me preocupa también es la comparación, ¿no? Se habla de somos hijos de la educación pública o de la formación pública. Claro, todos nosotros hicimos nuestra actividad primaria, secundaria, universitaria, probablemente en universidades públicas. No había, dicho sea de paso, en esos años universidad privada ni educación privada, o era muy marginal. Entonces, claramente somos hijos de la educación pública, pero también somos hijos de una educación pública que no es esta. Digo, de otra calidad, de otro nivel, de otra envergadura. Por eso también el recurso retórico, de decir, esta es la educación pública. No, esta es una educación pública de menor calidad a la que conocimos hace décadas atrás en Argentina, donde había docentes con mucha más vocación que ahora. Hoy hay docentes con vocación y otros que están allí por una oportunidad laboral, digamos, no por una convicción pedagógica ni didáctica, ¿no? Y por otro lado, bueno, se fue malversando, como casi todo en la Argentina, politizando, partidizando, degradando institucionalmente, perdiendo transparencia. Yo soy amigo de la educación pública de calidad, una educación pública administrada con criterio económico, eficiente, no para tener gente que no tiene interés en estudiar y para que los egresados nuestros no tengan la calidad que tenían antes, ¿no? Sí, o que para los estudiantes se inscriben en la facultad, rinden una materia un año y con esto tienen el boleto estudiantil y una serie de ventajas. Ahora, no puede utilizarse la enseñanza pública con sentido político, como narraba yo mi experiencia, digamos. Ahora, hay otro tema también que conversábamos rápidamente con el doctor Simonetti, que es la proliferación en el artículo del diario que vos enviaste al diario. Hay un cuadro con la cantidad de universidades que hay. En provincia de Buenos Aires hay la Universidad de Matanzas, la Universidad de Luján, la Universidad de no sé qué de Avellaneda. Moreno. Entonces, se crean universidades y hay suficientes profesores. Yo me planteo eso, suficiente profesores en condiciones de enseñar a tanta gente. Yo dudo. Y otra vez voy, Alberto, a mi experiencia personal. Yo entré por concurso en la Cátedra de Derecho de la Navegación, que no fue
digamos, en 1956 se crea la Universidad del Noreste, pero en la Facultad de Derecho estaba en el tercer año recién, en la Escuela de Derecho, el tercer año, y mi cátedra, lo que yo aspiraba, estaba en quinto año. Entonces fui adjunto de Derecho Político con el doctor Porfirio Aquino. Bueno, se llama concurso de mi cátedra y se constituye el tribunal con el doctor Atilio Malbañi, autor del libro del Código de la Navegación, el doctor José Domingo Ray, profesor de la Universidad de Buenos Aires. Se hace el concurso, bueno, me designan por 9 años, el máximo era 10. Vencen los 9 años, me vuelven a llamar a concurso como correspondía y vuelvo a ser designado. Ahora, sale un decreto de Onganía que aquellos que tenían, que habían ganado 2 concursos quedaban de por vida. Yo, partidario neto que soy de que acceder a la cátedra hay que hacerlo por concurso público de antecedentes, títulos y antecedentes, no quise aceptar esa situación. El decano era Gustavo Adolfo Revidati, que fue después o antes interventor en la provincia. Bueno, todo el cuerpo docente que tenía 2 años aceptó graciosamente continuar. Yo no acepté, y tal es así que, amigos, éramos compañeros con el doctor Revidati en el Colegio Nacional, me decía, no, Toto, no, nos estás por hacer una perla y vos no, le digo, esa es mi vocación, y renuncié. Es decir que cuando veo esta cantidad de profesores que hay de tantas universidades, pienso, ¿han accedido por concurso público o no? Y algunos seguramente sí, con mucho mérito, y algunos otros justamente por la falta de transparencia no lo sabemos. Es decir, que creo que por eso digo que si se da la discusión en serio, habría que abrir el juego, mostrar las cartas, revisar el sistema e inclusive preguntarse algo que cuesta en Argentina plantear, ¿no? El resultado de la educación pública actual, ¿es satisfactorio o no es satisfactorio? Mucha gente dice Argentina fue durante mucho tiempo la cuna de la educación de América Latina. Era el faro en el que se miraban todos los países del continente, ¿no? De la región. Hoy no lo es, claramente. Todavía quedan algunas universidades con prestigio o algunas facultades de algunas universidades con prestigio, otras no. Caso de la UNE, tenemos algunos casos emblemáticos que son muy reconocidas internacionalmente, otras lamentablemente no. Y creo que esa es la revisación que hay que hacer. El producto del proceso educativo tiene que tener un alto nivel de calidad, y eso es lo que Argentina lamentablemente perdió, independientemente de los presupuestos, independientemente de la discusión política. Y yo no veo gente conversando sobre eso, no veo a los sindicatos preocupados con eso, no veo a los docentes preocupados con eso, ni a las autoridades universitarias. Y hoy tenemos una marcha por el presupuesto. Digo, no tenemos una marcha por la calidad del proceso. Por la educación. Se empieza a parecer mucho la discusión medio de poca categoría que tenemos en las provincias cuando discutimos el sueldo, el salario de los docentes, que está perfecto discutir eso. Pero la pregunta es, ¿cuándo vamos a discutir por qué los chicos no saben leer y escribir? ¿O por qué no saben interpretar una consigna? ¿O por qué no saben sumar y restar? Digo, ¿cuándo vamos a discutir el resultado del proceso y no cuánto cobra cada uno, ¿no? Digo, muy endogámica lamentablemente la discusión en Argentina. Solamente los sectores, las corporaciones se preocupan por sus propios intereses y el resultado final del proceso le importa a muy poca gente, ¿no? Baja calidad institucional, baja calidad educativa, malos resultados, las pruebas PISA ni le cuento. Digo, Argentina salió del mapa todavía tenemos un prestigio que me parece que tiene mucho que ver con el pasado y no con el presente, ¿no? Lo dicen las personas más grandes, pero no, los jóvenes de hoy no dicen la Universidad Argentina tiene prestigio, porque eso es una fotografía que lamentablemente destiñe, y ojalá estuviéramos preocupados en recuperar eso en vez de estar discutiendo esta cuestión que no digo que sea descartable, pero no es la principal. No podemos hacer una marcha por el salario docente o por el presupuesto universitario y no hacer una marcha por el resultado del proceso. Claro, el tema está también que la poca claridad del Poder Legislativo Nacional con el argumento de los senadores, y dice, por ejemplo, y el docente, ¿por qué voy a ganar menos? Entonces todos estamos, en este momento piensan de que hay que hacer una medida de fuerza para obtener el resultado. No, lo dice bien Alberto Medina Méndez. ¿Por qué no hacemos una marcha por el nivel de la educación? Yo creo que debe ser el único país de Latinoamérica que la enseñanza universitaria es gratuita. Tal es así, como decíamos anteriormente,
que vienen de otros países únicamente se inscriben para poder acceder a la gratuidad de la enseñanza. Que parecía una conquista en alguna época, doctor Bruniski, pero hoy, digamos, 30, 40 años después, yo creo que tenemos que parar la pelota y analizar si ese proceso de inclusión y de apertura ha sido un proceso exitoso o ha sido un proceso fallido. Y a partir de esa discusión, replantear si amerita seguir así o no. Digo, porque defendemos la educación pública. En Estados Unidos la educación pública es arancelada. Una cosa que sea pública y otra cosa que sea gratuita. Son dos conceptos diferentes. En Estados Unidos también hay universidades públicas. Pero ir a la universidad sale dinero, porque le sale dinero a los contribuyentes. Entonces, si los contribuyentes pagan, alguien tiene que pagar ese servicio. ¿Quiénes tienen que pagar ese servicio? Los que la usan. ¿Cómo van a pagar el servicio de los que no usan? Argentina, en ese sentido, tiene una deuda pendiente en la discusión, porque la universidad se abrió para que entren todos. Pero la verdad es que el que es pobre en serio no puede entrar a la universidad. Es decir, no paga, pero no tiene ni el tiempo ni la disponibilidad. Tiene que trabajar, porque tiene que comer, tiene que vivir. Entonces, finalmente, los pobres no van a la universidad. Eso no es cierto, esa es una especie de fantasía que nos hemos hecho. Los que van a la universidad finalmente son las personas de clase media baja, de clase media y de clase alta. Muchos de ellos pueden pagarse en la universidad y terminan yendo a esta universidad pública que la financiamos todos con los impuestos, incluidos los indigentes, los pobres, que no tienen acceso a eso, ¿no? Entonces es un poco inequitativo el sistema argentino finalmente, pero claro, es una de las vacas sagradas de la discusión política en Argentina. No se puede hablar de ese tema, porque cada vez que alguien se mete con la universidad pública pareciera que nos estamos metiendo con una cuestión religiosa, ¿no? Que no lo es, pero que se ha convertido lamentablemente en Argentina en uno de esos lugares que no se puede tocar. Así es. Yo creo de que así como se hizo la reforma universitaria en la década del siglo pasado, hay que hacer también una reconsideración, ponerle las cosas en el tiempo que vivimos. Ahora, con gusto recibíamos a estudiantes extranjeros, pero hoy en día somos casi el único país de América Latina que la universidad es gratuita, ¿no es cierto? Bien, la presencia de Alberto Medina Méndez nos trae también a la memoria lo que decíamos al comienzo del programa. Sobre la presencia de judíos y católicos en la conformación de una familia. Acá Alberto es hijo de un católico, el doctor el señor Medina Lareu, y su madre Catalina Méndez, que es de religión judía y que ha sido durante mucho tiempo docente y que ha iluminado a Corrientes. Y el padre Medina Lareu, periodista de primera línea. Todos ellos mis saludos, en especial en estos días que estamos celebrando, la liberación del pueblo judío de Egipto. Bien, te dejamos el cierre con una pregunta de tipo político. ¿El partido de Milei se está armando en Corrientes en forma unificada? ¿Tenés idea de eso? Creo que hay varios intentos de conformar espacios que tienen afinidad con el presidente de la Nación, preparándose para lo que seguramente va a ser la carrera electoral del año que viene, que Corrientes tiene una particularidad, ¿no? Es una de las dos únicas provincias que tiene competencia electoral provincial. Se elige gobernador, intendente, etcétera, etcétera, cosa que no pasa en el resto de los distritos argentinos. Sí. Y por supuesto la elección nacional, ¿no? La elección que a mi juicio es la que más le interesa al presidente de la Nación. Hoy el gobierno nacional está mucho más concentrado en construir su mayoría parlamentaria en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores de la Nación, que preocupado en lo que pueda suceder en términos de la política más doméstica de las provincias. No obstante eso, hay varios intentos partidarios en Corrientes, algunos vinculados al Partido Libertario, algunos con jurisdicción nacional, otros con jurisdicción provincial. Está el espacio que tiene Lisandro Almirón con Unión Celeste y Blanca. Hay algunos sectores del Partido Liberal que están intentando acercarse al presidente de la Nación. También está el proyecto del Partido La Libertad Avanza, ya no el nombre de la alianza, sino un partido detrás de la cual está Karina Milei, Martín Menem, hoy presidente de la Cámara de Diputados, el famoso Lule Menem, que es uno de los operadores también del gobierno.
Vamos a ver cómo termina ese juego, ¿no? Falta mucho, diría yo. Hay que ver si el gobierno tiene éxito o no en lo económico, primero. Después habrá que ver cómo está el mapa político de las alianzas, de los gobernadores con el presidente de la Nación. No nos olvidemos que tenemos el pacto de mayo en muy pocas semanas. Eso va a ser un punto de inflexión. Habrá gobernadores que están dentro de ese pacto y gobernadores que no están dentro de ese pacto. Y eso va a definir de alguna manera los alineamientos provincia-nación con un presidente que no tiene ningún distrito provincial gobernando, ¿no? Es decir, que necesita claramente de ciertos niveles de adhesión o de acuerdo con algunas provincias. Veremos Corrientes cómo queda parada en ese juego, y eso me parece que también va a definir el destino político partidario de La Libertad Avanza y sus aliados en Corrientes, ¿no? Una cosa será si el gobierno provincial es un aliado del presidente, y otra cosa será si el gobierno provincial decide tomar otro camino, ¿no? Ahora, el gobernador ha tomado una posición bastante equidistante o más bien, digamos, de apoyo a la candidatura al gobierno de Milei, porque está consiguiendo legítimas aspiraciones para la provincia de Corrientes. Ahora, eso es algo que hay que también tener en cuenta. No es solamente pensar en un ideario y no ver la cuestión práctica como está viendo en estos momentos el gobernador de la provincia. Bien, Alberto, muchas gracias. A ustedes. Saludos a tus padres. Muchísimas gracias. Es una muestra más que entre católicos y judíos tenemos afinidades y tenemos familia como resultado de esta unión. El amor no tiene religión. Bien, muchas gracias y saludos. Gracias, doctor. Tarjeta Joven. La tarjeta del banco pensada para vos, para apoyarte en cada paso. Pedila en www.bancodecorrientes.com.ar. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. Con la calificada presencia de Jorge Simonetti en el tema casi, digamos, estrictamente político, pero también tocamos el tema de la educación, y de Alberto Medina Méndez, con el cual sí hablamos más en profundidad del tema de la educación pública en nuestro país. Ahora, tenemos que tener en cuenta, y yo me adhiero a todos los comentarios que hay, de que los presupuestos universitarios también deben ser auditados para saber en qué se está invirtiendo el dinero público, porque son universidades públicas sostenidas por el aporte de todos los ciudadanos a través de los impuestos. Entonces, el impuesto, las universidades nacionales reciben del presupuesto nacional. Entonces, tiene derecho el gobierno nacional y todos los ciudadanos y los universitarios a conocer cómo se aplica ese dinero que es aporte de todo el pueblo a través de los impuestos y demás. Y no permitir, digamos, de que haya quienes se inscriben para tener una, como digamos, como estudiantes, pero que no frecuentan, no llevan una carrera más o menos ordenada. Pero sí obtienen algunos beneficios, como son los boletos de colectivo, de transporte urbano y demás. Bien, así damos por terminado el programa del día de la fecha. Será hasta el próximo viernes.